En este video te mostraré cómo se ve el arrepentimiento de corazón en la vida diaria. Más allá de la definición, me enfocaré en las señales visibles de un verdadero cambio usando el ejemplo del rey David. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, vemos el triste episodio del gran pecado del rey David. Junto con eso, en el libro de Salmos, capítulo 51, vemos su profundo arrepentimiento. Pero en lugar de ocupar tu tiempo leyendo estos capítulos, te lo voy a relatar rápidamente usando las imágenes del sitio web freebibleimages.org. En la primavera, David envió su ejército bajo el mando de Joab para sitiar la ciudad amonita de Rabá. David decidió quedarse en su casa en Jerusalén. Una tarde, David paseaba por el tejado del palacio y vio una mujer muy hermosa lavándose. David envió a alguien para averiguar quién era ella. Le dijeron que ella era Betsabé, la esposa de Urías el hitita que estaba peleando en el ejército de David. David envió mensajeros a buscar a Betsabé. Cuando ella llegó, él la sedujo y se acostó con ella. Betsabé luego regresó a casa. Un tiempo después, Betsabé envió un mensaje para David que decía: estoy embarazada. David envió un mensaje a Urías el hitita para que fuera a verlo. Urías abandonó el sitio y regresó a Jerusalén. David le preguntó a Urías cómo iba el asedio y luego lo envió a pasar la noche en casa con su esposa. Esperaba que Urías se acostara con Betsabé y luego pensara que el niño era suyo. Pero a Urías no le pareció justo que él estuviera en casa mientras las otras tropas vivían en tiendas de campaña. Así que durmió a la entrada del palacio con los demás sirvientes. Al día siguiente, David descubrió que Urías no había pasado la noche con Betsabé. Entonces ese día lo emborrachó. Pero nuevamente Urías no regresó a su casa, sino que durmió en la estera junto a la entrada del palacio. El plan de David había fracasado. Urías regresó al sitio de Rabá. David le escribió una carta a Joab con una orden: pon a Urías al frente donde la lucha es más feroz. Luego, retírate de él para que sea derribado y muera. Joab obedeció la orden. Puso a Urías en un lugar donde sabía que estarían los defensores más fuertes de la ciudad. Varios soldados de Joab fueron asesinados. Uno de ellos fue Urías, a quien le dispararon flechas. Cuando Betsabé se enteró de que su marido había muerto, se lamentó por él. Pasado el tiempo de duelo, David la llevó a su casa y ella fue su esposa y le dio un hijo. Pero las acciones de David desagradaron mucho al Señor. El Señor envió al profeta Natán a David. Natán le contó a David la siguiente historia. Había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada excepto una pequeña oveja. Él lo crió y creció con él y sus hijos. Compartió su comida, bebió de su taza e incluso durmió en sus brazos. Era como una hija para él. Un viajero se acercó al hombre rico, pero en lugar de tomar una de sus propias ovejas para prepararle la comida, le robó la cordera que pertenecía al hombre pobre. Mató el cordero y lo preparó como comida para su huésped. David estaba furioso. Vive el Señor, que el hombre que hizo esto debe morir, le dijo a Natán. Debe pagar 4 veces más por ese cordero, porque hizo algo tan malo y no tuvo piedad. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Esto dice el Señor: te ungí rey sobre Israel y te libré de Saúl. Te di la casa y las esposas de tu amo. Te di todo Israel y Judá y te hubiera dado aún más. ¿Por qué desobedeciste e hiciste tanta maldad? Mataste a Urías el hitita y tomaste a su esposa como tuya. De ahora en adelante, el derramamiento de sangre nunca se apartará de tu familia. David clamó: he pecado contra el Señor. Natán respondió: el Señor ha quitado tu pecado. No vas a morir. Pero como has mostrado un desprecio total por el Señor, el hijo que te nació morirá. Después de que Natán se fue a casa,
el niño que les nació a Betsabé y a David enfermó. David suplicó a Dios que perdonara al niño, ayunó y pasó las noches acostado en cilicio en el suelo. 7 días después, el niño murió. A David le dieron la triste noticia. Dejó de ayunar y orar y luego entró para ver al niño y consolar a su esposa. Muy interesante la historia, pero ahora vamos a ver 8 pasos prácticos para aquellos que están buscando un ejemplo real acerca de cómo arrepentirse de corazón. Número 1, reconocer el pecado sin excusas. David, confrontado por el profeta Natán, sin rodeos, reconoce: pequé contra Jehová, en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Y en Salmo 51:3 dice: yo reconozco mis rebeliones. En este primer paso, usted necesita reconocer de forma sincera y completa su pecado, sin minimizarlo, sin justificarlo. Número 2, sentir un verdadero pesar por la ofensa a Dios. En el Salmo 51:4, David reconoce: contra ti solo he pecado, refiriéndose a Dios. Aquí vemos que el arrepentimiento genuino es un pesar profundo y personal por haber desobedecido y ofendido a Dios, no realmente por las consecuencias que traerá ese mal, sino por haber desobedecido y ofendido a Dios. De igual manera, usted necesita tener un pesar profundo por haber desobedecido y por haber ofendido a Dios, independientemente de las consecuencias de su pecado. Número 3, buscar el perdón y la limpieza de Dios. Notemos que David pide en varias ocasiones que Dios lo limpie y lo purifique. Lávame más y más de mi maldad. Salmo 51:2. Purifícame con hisopo y seré limpio. Salmo 51:7. El arrepentimiento genuino no solamente es confesar el pecado, sino buscar activamente que Dios lo borre y lo restaure. Por lo tanto, busque activamente, como David, que Dios borre sus pecados y que lo limpie completamente. Yo le digo, hay poder en Dios para no volver a incurrir en ese pecado. Hay poder en Dios para mantenerse limpio del pecado. Y así como usted debe buscar activamente que Dios borre sus pecados, también debe buscar activamente seguir escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, suscríbase ahora a nuestro canal si aún no lo ha hecho y apoye este video con un gran me gusta. Número 4, aceptar las consecuencias con humildad. En 2 Samuel capítulo 12, David no protesta ni cuestiona la sentencia de Dios sobre la muerte de su hijo. Dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Aquí vemos claramente que David acepta con humildad las consecuencias de su pecado. Un arrepentimiento genuino no busca escapar de las consecuencias, sino asumirlas como parte de la restauración. Por lo tanto, no rehuya a las consecuencias, sino acéptelas con humildad, y por la gracia de Dios, Él le enseñará cómo enfrentarlas. Número 5, cambiar de actitud y acciones. Tras la muerte de su hijo, David se levantó, se lavó, adoró a Dios y siguió adelante con su vida. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas, ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Esto muestra un cambio de actitud y una disposición para seguir adelante en obediencia. El arrepentimiento genuino se manifiesta en acciones concretas que reflejan una transformación. Si no hay transformación, hay que cuestionar cuán genuino fue el arrepentimiento. Usted puede llorar y llorar y luego regresar a la misma actividad pecaminosa. Para que el arrepentimiento sea genuino, debe haber una transformación de conducta. Y eso me lleva al sexto punto, clamar por un corazón renovado. En Salmo 51:10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento implica reconocer la necesidad de una transformación interna que solamente Dios puede producir. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, no fui recto en mi forma de proceder, en mi forma de hablar, en mis actitudes. No he sido recto, pero renueva. Pon un espíritu recto dentro de mí. Te pido que pongas un espíritu recto dentro de mí. Así debe ser su arrepentimiento. Esto está incluido en aquella búsqueda por arrepentirse de corazón. Número 7. Deseo de reconciliación con Dios. En Salmo 51:11, David dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Un arrepentimiento sincero busca restaurar la relación rota con Dios, anhelando cercanía y favor. El arrepentimiento no es solamente una confesión de la boca para afuera, sino un real deseo de cercanía con Dios, de tener el favor de Dios, de buscar ese favor de Dios. Número 8. Buscar hacer la voluntad de Dios. Finalmente, David expresa en el Salmo 51:13 su deseo de enseñar a otros los caminos de Dios y que los pecadores se conviertan. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El arrepentimiento genuino no solo se centra en el pecado personal, sino en el compromiso renovado de hacer y buscar la voluntad de Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo. Si conoces a alguien que está buscando cómo arrepentirse de corazón, puedes compartirle estos 8 principios prácticos que hemos visto del rey David. Si necesitas consejería espiritual, te invitamos a visitar la descripción de este video. Pero ahora toca la pantalla para seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios.